Bueno, le agradezco la presencia a todos. Nos hemos esta vez reunido acá para hablar directamente sobre lo que significa la inversión española en Chile y la inversión chilena en España, que es algo que desde Grant Thornton Chile al menos sentimos que ha ido ganando fuerza con el tiempo. Nuestra idea de este webinar es generar algo distinto, algo más coherente al momento de afrontar este tipo de problemáticas. Para eso hemos invitado expositores de un muy alto nivel, que voy a darle la introducción inmediatamente, pero nuestra idea principal ha sido hacer una mezcla entre lo que significa un apoyo o más bien una exposición técnica de lo que significa la inversión bilateral entre ambos países, con también una mirada de negocio, una mirada de mercado de cómo las distintas reformas tributarias en Chile, con lo que hemos sabido de la última reforma del año pasado y lo que se está discutiendo, que eventualmente se va a aplicar durante este año, quizá el próximo, más lo que significa todas las directrices y las directivas OCDE que implementa España fuertemente y que lo hemos visto también desde la perspectiva de la Unión Europea. Queremos saber cómo ha impactado eso el mercado, por lo que nuestra mirada y la idea de este webinar es dar una mirada, como les comento, técnica, porque entiendo que es muy importante, pero también una mirada de negocio y cómo ha impactado esto a las distintas compañías. Para eso tenemos como invitado excepcionalísimo hoy día a Francisca Pérez, nuestra Head of Tax de Grant Thornton Chile. Eh, Francisca tiene muchísima experiencia, se dedicó mucho tiempo a International Tax, hoy día está liderando nuestra línea de servicios de tax en Grant Thornton. Ella va a abordar todo lo que significa Chile hacia afuera y obviamente toda la inversión que ha significado desde España hacia Chile. Y por nuestro lado con España tenemos a Juan Martínez, socio de fiscalidad y precio de transferencia de Grant Thornton España. También muchísima experiencia académico y mucha experiencia en lo que significa fiscalidad internacional. Ha participado en muchos webinars ya, en los cuales yo he tenido el privilegio de participar y ver cómo lo ha expuesto, y hemos tenido la oportunidad de exponer en un par también en conjunto. Para dar comienzo, vamos a partir con la parte de Chile. Fran, bienvenida. Te doy el micrófono y por favor tu presentación para seguir. Muchas gracias, Oliver. Muy contenta de estar aquí y de compartir la visión que tenemos desde el lado chileno. Después vamos a ver la mirada desde el otro lado del charco. Así que voy a partir con mi presentación. Me avisan, por favor, cuando ya se vea, Yo te confirmo. por favor. Estamos viendo, pero no en presentación aún. Perfecto. Ahí sí. Listo. Perfecto. Bueno, eh, la forma de abordar estos temas que planteaba Oliver en un principio y que son la materia de este webinar es dar una mirada al panorama actual en materia tributaria desde el lado chileno. Y nos vamos a referir más o menos para que ustedes sepan de qué vamos a hablar específicamente a cuál es la situación de los chilenos en España al día de hoy. Vamos a entrar luego en lo que ha significado la ley de cumplimiento tributario. Esta es una ley que se dictó el año pasado, fue parte del pacto tributario que había planteado el gobierno del presidente Boric y que ha tenido una incidencia importante en materia de grupos empresariales, en especial los extranjeros que tienen operaciones en Chile. Vamos a dar una mirada al convenio, por supuesto, y luego vamos a conversar de cuáles son las acciones que nosotros vemos que servirían como una especie de heads up para los inversionistas españoles. A día Fran, de hoy, antes de perdón, que entres, rápidamente, probablemente van a ir saliendo preguntas durante tu presentación y olvidé decirlo, así que yo me tiro la oreja a mí mismo. Todas las preguntas, por favor, en el chat. Hay una sección también de preguntas y respuestas, pero les pedimos que estén en el chat y al final del webinar vamos a hacer un levantamiento de aquella y vamos a tener una breve conversación con Juan y con Fran para ir respondiendo. Dale, Fran. estupendo. Bienvenidos tus comentarios, bienvenido todo. Así que, bueno,
un segundo. Hoy día Chile es uno de los 4 principales países latinoamericanos que tiene inversiones en España. A abril de 2025 hay 164 empresas chilenas que están instaladas en España, están presentes en los sectores de tecnología, finanzas, alimentación, logística y consumo, y operan principalmente a través de filiales en oposición a agencias o sucursales por motivos tributarios y de gobernanza. Aquí ya entramos en situaciones que se han producido en los últimos años, desde finales de 2019 y hasta abril de este año. Se ha observado la redomiciliación y la salida de capitales desde Chile, ¿ya? Por diversos motivos, en especial se podría decir político, ha existido una fuga de capitales y de patrimonios que se han radicado tributariamente en otros países y en particular entre los países que se han utilizado está España. Ahí tenemos más o menos las cifras. Al primer semestre de 2024 siguen existiendo salidas y durante el primer trimestre de 2025 el Banco Central reporta salidas de divisas, por lo tanto podríamos decir que esta tendencia se confirma y persiste, ¿ya? Y vamos a entrar de lleno en lo que es la ley 21.713. Esta es la ley que se conoce como la ley de cumplimiento tributario y que en la práctica ha conllevado una reforma al tratamiento de los grupos empresariales y sus operaciones en Chile. Quizás podemos hacer una especie de paralelo entre lo que ocurría hasta noviembre de 2024 y desde noviembre de 2024. En términos del estándar de cumplimiento tributario, pagar impuestos y pagar en tiempo y forma, ojalá al mínimo posible, un contacto bastante ocasional, básicamente transaccional con la autoridad tributaria, pagar los impuestos y punto, una relación estrictamente bilateral entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad tributaria chilena, y las decisiones tributarias en general entregadas a encargados de contabilidad, impuestos, asesores externos. A nivel de la actividad fiscalizadora, el Servicio de Impuestos Internos notificaba en papel, se determinaban plazos para el momento en que se entendía eficaz la notificación, se fiscalizaba solamente por empresa, por número de identificación tributario de una sola empresa, y para abrir fiscalizaciones a otros entes de un mismo grupo había que generar toda una nueva acción fiscalizadora en específico. Y en general observamos en la historia un bajo uso de la facultad de cuestionar valores en operaciones intercompañías locales, ¿ya? Si bien, como vamos a ver más adelante, existía una obligación y una normativa específica de precios de transferencia, era más bien para las operaciones transfronterizas. Y a nivel de gobernanza fiscal, no existía la obligación de tener una política tributaria, ni marcos de control fiscal, ni matriz de riesgos fiscales, y en general eran adoptadas por empresas reguladas o por empresas que querían tener algún tipo de compliance o de sostenibilidad, de índices de sostenibilidad de carácter voluntario. Sin embargo, lo que ocurre a partir de la dictación y la vigencia de esta ley, y aquí estamos hablando de noviembre de 2024, por lo tanto con plena vigencia hoy día, es que ese estándar de cumplimiento tributario ya no es pagar impuestos en tiempo y forma, es pagar impuestos en cantidades adecuadas, de tener una cooperación y comunicación permanente con la autoridad tributaria, lo cual no es el estándar que todos conocemos hasta ahora, y la aparición de nuevos stakeholders con foco en la tributación de la empresa, los trabajadores, los clientes, los proveedores, comunidades, la opinión pública. En la actividad fiscalizadora observamos la notificación por email de efecto inmediato, ¿ya? Esto obliga a las empresas hoy día a estar revisando diariamente su buzón con la autoridad tributaria en la plataforma de la misma. Fiscalización simultánea por grupos empresariales. Hoy día sí, la autoridad tributaria chilena puede entrar en un grupo y elegir fiscalizar a más de una entidad, inclusive a todas.
¿Cuáles son las nuevas reglas de tasación en operaciones intercompañías locales? Bueno, valores de mercado con criterios muy parecidos a los de precio de transferencia. Y una disminución alarmante en la juridicidad en los procesos que se llevan ante el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a ahondar un poquito más adelante. A nivel de gobernanza fiscal y control de riesgos, se introduce legalmente el concepto de sostenibilidad tributaria. Hay que tener una política tributaria obligatoria de los grupos, marco de control fiscal y matriz de riesgo fiscal por entidad, y se introduce la responsabilidad de los accionistas, directores y gerencia por los temas tributarios. Esto ya no se delega en las decisiones a un externo, al encargado de contabilidad, al encargado de impuestos. Esto pasa a ser parte de la responsabilidad de directorios, de dueños y de la alta gerencia. Te hago una consulta ahí rápidamente. Claro. En este último tema que creo que ha sido lo que ha estado muy, muy en discusión en estos últimos días, ¿cómo es tu aproximación con los clientes que tú tienes cuando sienten, o tu recomendación más bien, cuando ellos sienten que todavía es una normativa medio en pañales, todavía no hay, parece ser como mucha rigurosidad que se entiende por marco de control fiscal, que se entiende por sostenibilidad tributaria? ¿Qué recomiendas tú a los clientes ante eso? Que hay muchos, y creo que nos ha tocado los dos, lo ven todavía algo como poco practicable, como que todavía hay que dejarlo, patearlo para más adelante. Yo creo, Oliver, está muy buena tu pregunta porque creo que aquí hay que hacer una distinción entre los clientes y las empresas que tienen matrices europeas en general y las que no las tienen. A nivel local, esto, como tú dices, está siendo una novedad. En algunos casos es hasta resistido, se podría decir. Sin embargo, en el caso de empresas que tienen un respaldo europeo, sí entienden perfectamente de qué se está hablando y están ya alineándose y solicitando en el fondo a sus asesores que los guíen en esos temas. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es una fuerte acción de divulgación y de dar a conocer, porque esta ley no fue introducida con el carácter de reforma tributaria. Sin embargo, en los hechos sí lo está haciendo para determinado sector de los contribuyentes en Chile. Bien. Este es otro tema muy importante que tiene que ver con la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Cada vez tiene más información, la cruza, genera perfiles de riesgo, aplica medidas y programas de fiscalización de foco específico y claramente hay una mayor vigilancia. Y a propósito de la creación de estos perfiles, una intención de calificar la conducta tributaria de los contribuyentes con un impacto en la fiscalización. Mientras mejor te portas, mejor te trato. Si te portas mal, te trato muy mal. Esto en especial se nota a través de los cambios normativos, la utilización de los cambios normativos por parte de la autoridad tributaria para seguir cambios de criterio en el enfoque, para seguir sus fiscalizaciones y sus auditorías, y claramente cambios en el enfoque fiscalizador. Las cosas no están siendo como solían ser cuando hay algún problema con la autoridad tributaria, cuando hay alguna inconsistencia, cuando hay alguna diferencia de impuestos. Hay una acción fiscalizadora abiertamente más agresiva por parte del Servicio de Impuestos Internos y, como les decía, con menor juridicidad que lo que existía hace 5, 10, 20 años. ¿Cuáles son las normas que están rigiendo en general y que son novedosas relativas a las operaciones entre partes relacionadas en grupos empresariales? En primer lugar, y esto si bien era conocido y existía, las normas sobre precio de transferencia a nivel del artículo 41E de la Ley de la Renta de Chile, hay novedades, como les digo, la consagración expresa del principio de plena competencia a nivel legal, la posibilidad de realizar consultas previas a los APA, que son estos acuerdos anticipados con el Servicio de Impuestos Internos para asegurar una determinada especie de aprobación previa ya de las políticas de precio de transferencia.
la incorporación de APA retroactivo, que eso no existía, y también un mecanismo que permite rebajar la tasa de tributación para el caso de ajustes, ya que si los ajustes son detectados o son ordenados por la autoridad tributaria, hay un impuesto más alto que si hay un autoajuste por parte del contribuyente de manera voluntaria y previa a que se haya iniciado una auditoría por parte de la autoridad tributaria. A nivel de las operaciones locales, y acá tenemos nuevamente una norma que existía y que permitía cuestionar valores cobrados en operaciones con partes relacionadas locales y algunas excepciones al uso de la facultad para cuestionar en reorganizaciones empresariales. Hoy día estamos hablando de valores normales de mercado y cuando se trata de definir los elementos de los valores normales de mercado, refieren a criterios de precio de transferencia. Tenemos una norma distinta, no es la misma de las operaciones transfronterizas, pero llegamos a la conclusión que los criterios son los mismos. Se, se refuerzan las facultades de tasación y de cuestionamiento de los valores. Antes existían excepciones más claras a la facultad de tasar ciertas reorganizaciones empresariales. Se intentó sistematizar, sin embargo, en ese intento por sistematizar surgieron algunas áreas grises que nos obligan a estudiar cada vez que existen reorganizaciones empresariales y por lo tanto hay que tener digamos, cuidado con eso porque antiguamente estaba todo muy regulado, muy claro y con jurisprudencia. Hoy día todavía no tenemos jurisprudencia al respecto, no hay precedentes. Y por último, se agregó específicamente la facultad para tasar valores en reorganizaciones internacionales, que en general se entendía que era aplicable por norma general, sin embargo ahora se estableció a nivel específico en la ley. ¿Cómo vemos nosotros que esto está afectando a las empresas chilenas pertenecientes a un grupo empresarial y que es plenamente aplicable a grupos empresariales que tienen un origen en España? Hay que elaborar una política de operaciones entre partes relacionadas similar a la de precio de transferencia para operaciones locales. Hay que documentar, hay que emitir los documentos tributarios correctos que permitan tomar el efecto tributario y el tratamiento tributario y las contabilizaciones que se pretende que se tomen, de manera que en el caso de una revisión, que ahora, como sabemos, puede ser entre varias compañías y bilateral y multilateral, puedan ser sustentadas a través de esta documentación y la existencia de la política. Y también hay que cuantificar el impacto fiscal para el grupo, porque tener una operación de esta naturaleza con valores normales de mercado, como dice la norma, implica que no se puede usar criterios de pass-through, simplemente tenemos que ir a medidas como el cost plus u otras formas de determinación de las remuneraciones intercompañía que evidentemente van a tener un impacto a nivel de impuesto a la renta y de IVA, en muchos casos, producto de la necesidad de aplicar márgenes. Por lo tanto, si bien el IVA puede ser más bien neutro en el caso de la posibilidad de acreditar impuestos, a nivel de renta sí debiese observarse un mayor costo. Fran, Sí, sobre eso de operaciones me gustaría dividir dos cosas. El tema de, como estamos viendo con España aquí en este caso en particular, me imagino que para implementar una política de operaciones entre parte relacional local debiese ser bastante amistoso para una compañía española porque muy probablemente esa compañía ya viene, uno esperaría, con alguna política o al menos con algún estudio o un avance en lo que significa precio de transferencia. Por ende, sería más amigable adaptar eso a la realidad local o ya vienen con la sensibilidad. Pero yo entiendo que esta normativa de operación entre partes relacionadas es incluso por compañías muy pequeñas o medianas en Chile. O sea, no es una normativa pensada incluso para multinacionales o ni siquiera que tenga operación cross-border. Podrías tener solo operaciones locales, una compañía completamente chilena o un negocio completamente chileno y esta normativa igual te aplicaría.
Eso es absolutamente así, Oliver, y te digo más, esta es la parte de la poca visibilidad que tiene esta nueva normativa, porque el concepto de grupo empresarial que estableció la ley tributaria refiere al concepto corporativo de grupo empresarial y al concepto económico de grupo empresarial que establece la ley de mercado de valores. Y las Perfecto. operaciones con partes relacionadas deberíamos asimilarlas a lo que establece la ley de sociedades anónimas, aun cuando debería existir los mismos criterios y la misma normativa para sociedades que no son anónimas a nivel tributario. Por lo tanto, es muy correcto lo que tú dices. Yo creo que ahí lo que yo apunto a que se debe considerar para los inversionistas españoles en Chile es que las administraciones locales vayan tomando nota de esto. Es muy probable que políticas para operaciones transfronterizas sean bastante consecuentes y alineadas para poder aplicarlas a las operaciones locales. Perfecto. Me voy a referir ahora al convenio para evitar la doble imposición y me voy a quedar con algunas de las cláusulas del convenio que son especiales para, digamos, desde la mirada de Chile hacia los inversionistas españoles. Eh, Como ustedes saben, la tasa doméstica general para dividendos en Chile es de 35%. Chile tiene un sistema integrado de tributación a la renta. ¿Qué significa eso? Existe un impuesto corporativo. Ese impuesto corporativo se paga por la compañía que genera las utilidades, pero no se aplica ningún impuesto más hasta que existe una distribución efectiva. ¿Ya? Cuando existe esta distribución efectiva hacia el exterior, se aplica un impuesto de 35%, pero se paga en parte con el 27% del impuesto corporativo. Por eso se habla de un sistema integrado. Entonces, la cláusula Chile establece que cuando se remesan o se distribuyen dividendos desde una empresa residente en Chile a una empresa residente en España, no se aplican las tasas reducidas del artículo 10, en tanto se mantenga el sistema integrado. ¿Ya? ¿Y qué significa este sistema integrado? Que el impuesto corporativo, que nosotros le llamamos el impuesto de primera categoría, sea crédito contra el impuesto adicional, que es el impuesto de retención sobre las utilidades. Eh, ¿Por qué es importante el concepto de sistema integrado? Porque han existido en los últimos años varios intentos de desintegrar el sistema. ¿Qué significa? Eso significa que exista una tributación agregada y no acreditada del impuesto corporativo y del impuesto a los dividendos. Por lo tanto, eso es algo que nosotros recomendaríamos que los inversionistas españoles lo tengan en su mente y vayan siguiendo las discusiones que se pudiesen dar en el futuro. Chile en este momento tiene elecciones a fines de este año. Acaba de ganar una primaria, la primaria, digamos, del oficialismo, la candidata que representa al Partido Comunista, que es uno de los sectores que más ha insistido en la desintegración del sistema y que evidentemente genera un impacto muy importante a nivel de la carga tributaria. Y que restaría por ver cómo se resuelve la desintegración del sistema y cómo lo proponen para no afectar a los inversionistas que tienen la protección del convenio de doble tributación con una tasa máxima de 35% y también los acuerdos de protección de inversiones que eventualmente podrían tener, digamos, aplicación para los inversionistas españoles. Quizá ahí agregaría solo, Fran, para no alargarme mucho, pero esta es una de las principales razones por las que Chile sigue siendo una jurisdicción en la cual cuando tenemos inversión española y muchos de los trabajos que hemos hecho con Juan, estructurar la manera de cómo invertir resulta clave, porque algo que Absolutamente. probablemente Juan va a tocar en su momento, los dividendos para nosotros es un dolor de cabeza tributariamente.
versus lo que significa la Unión Europea, que con sus directivas muchas veces los dividendos salen completamente tax-free. Para nosotros eso no es así y hace la necesidad que todavía seamos un país que el estructurar la manera en cómo inviertes dentro de los marcos y las condiciones que te establece la ley, tú lo hagas de una manera inteligente, de una manera tributariamente eficiente. Yo creo que eso es clave. Y tiene que ver también con el cómo las empresas antes de invertir en Chile o mientras están invirtiendo en Chile realizan revisiones permanentes de Correcto. su carga tributaria y en el caso de los inversionistas que van a venir a Chile, absolutamente esencial tener una buena modelación tributaria antes de hacer las inversiones. ¿Ya? Hay que trabajar con modelos, con escenarios, para poder realmente dimensionar la carga tributaria final que van a tener al invertir en Chile. En términos de ganancias de capital, el convenio baja sustancialmente la tasa general de 35% sobre la utilidad generada. Existe una limitación a la tasa de retención de 16% en la venta de acciones chilenas que realiza un residente en España. No obstante, podría ampliarse a 35, es decir, volver a la tasa general, cuando la sociedad residente en España ha tenido dentro de los 12 meses anteriores, contados desde la enajenación, un 20% o más del capital de la sociedad chilena. No obstante, podemos volver a la tasa de 16% en la medida que la sociedad residente en España haya tenido un 20% o más, ¿ya? Y además ha poseído las acciones de la sociedad chilena por un plazo de más de 12 meses y no tiene un carácter habitual en la enajenación de acciones. Por lo tanto, esto suena un poco enredado, ¿ya? Bastante. Pero en la práctica tenemos la tasa de 35% y dependiendo de las condiciones de tenencia y del carácter del vendedor, podemos tener una significativa reducción al 16%, que es una de las tasas de ganancia de capital más bajas que existen bajo los convenios del modelo OCDE en Chile. Y este es otro tema relativo al convenio que tiene una importancia significativa para los inversionistas españoles. En los últimos años, y no tan últimos, los inversionistas españoles han sido muy activos en Chile en el área de la infraestructura de obras públicas y también en el área energía, ¿ya? Muchas veces me tocó trabajar en la estructuración de proyectos de inversión y en Project Finance, donde una de las cosas que definíamos era cuál iba a ser la estructura, por ejemplo, de un EPC o un BOP, que son contratos de construcción relacionados con infraestructura y también con la construcción de plantas de energía. Hasta el 2023, los servicios de ingeniería técnicos y otros que se prestaban desde España o en Chile, con una presencia menor a 183 días en 12 meses, no se grababan en Chile con ningún impuesto. No había impuesto a la renta, no había retención, no había IVA, en la medida que se calificaran como beneficios empresariales. Y la ingeniería y la supervisión, la ingeniería prestada desde afuera y la supervisión que se hacía en Chile por plazos muy cortos que no llegaran a los 183 días, permitían considerar beneficios empresariales a esos servicios técnicos. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Que a fines de 2023, o al principio de 2023, comienza a regir una norma que buscaba una mayor recaudación y quedan afectos al IVA chileno con tasa de 19% todos los servicios que se presten desde el exterior, y también los servicios técnicos que originalmente no estaban grabados con IVA prestados en Chile, con el 19%. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, cuando pagamos beneficios empresariales a una empresa de España, ya no tenemos tributación cero. Es cierto que podemos tener tributación cero a nivel de renta por aplicación del convenio, pero en la medida que se aplica el convenio, Chile aplica
una retención de 19% de IVA y que se la retiene a la empresa española como agente retenedor legal, ¿ya? Si bien esta es una carga tributaria que puede afectar a la empresa chilena más que a la empresa española, y la empresa chilena a su vez también podría descargar este IVA, se empiezan a generar efectos a nivel de costos financieros, ¿ya? Por lo tanto, esta estructura habitual, y esta es la llamada a la atención, esta estructura habitual que existía de EPCs y de Balance of Plant y otros contratos de proyectos con onshore y offshore portions, que eran lo más habitual y era casi un copy-paste que hacíamos para todas las inversiones de este tipo, hay que definir quién se hace cargo del IVA chileno, ¿ya? Y eso es algo que se debe considerar en el momento que se está haciendo de nuevo, como les decía, la modelación financiera y tributaria de la inversión. Y Por lo perdona, tanto, Fran, que te interrumpa. sí, Hemos visto en la práctica, porque hemos llevado a cabo bastantes proyectos en los cuales una mala discusión, mala negociación sobre el IVA puede redundar en un proyecto break-even o incluso pérdidas. De ahí la necesidad de absolutamente. planificar con mucha antelación, como muy bien apuntas. Ujú. Absolutamente. Esa ha sido mi experiencia. Estas normas muchas veces no están en el mapa de los inversionistas extranjeros y a veces ya es muy tarde para el momento en que se presentan a una licitación, para el momento en que se presentan a competir, digamos, con distintos proveedores en la adjudicación de un contrato. Por lo tanto, un poco Fran, para resumir, tienes sí, 3 minutos, Fran. muchas gracias, no me queda casi nada, Oliver. Eh, ¿De qué deben ocuparse los grupos empresariales españoles con presencia en Chile? Yo creo que estas cuatro son las materias del momento. En primer lugar, lo que Chile ha consagrado como sostenibilidad tributaria y que básicamente es la atención a tener una política fiscal, un marco de control fiscal y una matriz de riesgo fiscal por entidad. En el caso de la política, evidentemente es por grupo. Hoy día existe una declaración jurada que se presentó ayer, precisamente, donde ya se pregunta si existen medidas de sostenibilidad tributaria a los contribuyentes, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema importante y de aquí al próximo año nosotros deberíamos ver un repunte, no un repunte, pero una atención directa, digamos, a este tema por parte de los grupos empresariales chilenos. A nivel de operaciones entre partes relacionadas, eh, yo recomendaría que revisen sus actuales políticas de precio de transferencia para operaciones transfronterizas en base al principio de plena competencia, que hoy día es el principio rector de la normativa chilena, ¿ya? Ajusten en los casos que corresponda y también que se elaboren políticas de operaciones entre partes relacionadas a nivel local con la respectiva documentación, ¿ya? También tenemos normativa sobre declaraciones juradas en materia de precios de transferencia y también de operaciones entre partes relacionadas que van en esta misma declaración jurada 1913 de presentación el 30 de junio de cada año. Poner atención a la fiscalización en grupo, ¿ya? Preparación a través del adecuado compliance, poner un ojo directo en cómo esta fiscalización en grupo podría afectar a las empresas que están operando en Chile. Y como tal, como indicaba Juan, el IVA en los servicios prestados por residentes de España, un adecuado modelamiento financiero y tributario actualizado para los proyectos de inversión en Chile y también para otras prestaciones que se vayan a hacer desde España. ¿Alcancé, Oliver? Sí, justo. Estaba por mutear el micrófono. Ah, No, excelente, viste, me Frank. dio miedo, me dio miedo. Con Te eso agradezco termino mucho. mi contribución a este webinar. Muchas gracias. Gracias, Fran. Le doy el pase ahora a Juan. Como les comentaba, al final vamos a tener una breve conversación entre los tres, o más bien yo les voy a moderar algunas preguntas, pero Juan, adelante.
Está muteado. A ver qué. Ahí sí. Y estamos viendo bien Ahora. la slide. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Vale, muy bien. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Oliver. Muchas gracias a toda la audiencia. Un placer estar hoy con todos ustedes y poder aportarles algunas ideas y alguna información en relación con el tema que nos ocupa. La documentación y el material que estamos utilizando se os va a compartir, o sea que en ese sentido sería interesante eso, que no estéis estresados por tomar notas porque vais a tener toda esta documentación, incluso otra documentación que pueda ser relevante para vosotros de alguna materia en concreto, ¿vale? Que podamos de alguna manera compartir y haceros llegar, ¿vale? La presentación en sí, he creído conveniente incluir determinada documentación, a lo mejor un poco más farragosa, para que la tengáis en la misma cuando se os comparta, independientemente de que no vamos a entrar en detalle. La idea de hoy es tocar los mayor parte de puntos posibles, ¿vale? Para tener una visión global 360, independientemente de que no vamos a entrar con un detalle, aunque sí dar algunas pinceladas y algunas píldoras técnicas que creo que son interesantes. No darle mucha coba a esta diapositiva, pero bueno, es un poco porque veáis el crecimiento que pueden tener las inversiones chilenas en España y también españolas en Chile, algunas magnitudes, algunas cifras. Hemos estado viendo desde el año 20, 21, 22, 23 cómo tiene un ritmo bastante ascendente. Como podéis ver al final en los últimos dos puntos, se incluye las ETV, que ahora hablaremos hoy, las holdings, ¿vale? Que puede utilizar Chile cuando invierte en España para entrar en otros países, ¿vale? O también otros inversores extranjeros que entran en Chile a través de España, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Aquí, para que veáis también un poco en esta diapositiva, algunas de las industrias o sectores que suelen invertir en Chile, ¿vale? Y tanto de manera directa o indirecta, pues veis un poco algo que ha estado ya Fran y Oliver comentando, ¿vale? Pues hay mucha energía, mucho campo solar, eólico, financieros, EPCistas, ingeniería civil, infraestructuras, es un poco por donde anda. Lo cual son sectores en los cuales hay un alto grado de elementos técnicos en los cuales pues, puede también traernos beneficios fiscales y algún otro susto a veces, ¿vale? Por tanto, ahí como hablábamos, la planificación será clave, ¿vale? Hablemos un poco de las inversiones españolas en Chile, ¿vale? De alguna manera tenemos desde la perspectiva española, obviamente, que Fran ya ha dado la perspectiva chilena, vemos qué pasará en la empresa española cuando invierte en la empresa filial chilena. Esto le interesa, obviamente, al inversor español, pero también al chileno porque tendrá que negociar el socio chileno con el español y va a saber un poco en qué marco se está moviendo su socio español, ¿vale? Hay un sistema de exención de dividendos en España, ¿vale? Tradicionalmente era introducido por la directiva y, bueno, de alguna manera pues ya se ha implantado la legislación doméstica y esto se aplica a nivel nacional e internacional, ¿vale? Es bastante laxo, aunque en los últimos años ha habido un poquito de fricciones cuando, por ejemplo, un inversor americano puede entrar de alguna manera invirtiendo en España a través en Chile y que Chile a lo mejor pueda haber de alguna manera en la aplicación del convenio algún tipo de problema. Los requisitos son relativamente fáciles de cumplir, ¿vale? Con inversiones superiores a más del 5% en el capital o en los fondos propios, ¿vale? Hay una cláusula para aplicar esta tributación reducido prácticamente cero en España, que es que se supone que por la aplicación del convenio no habrá que fijarse en la tributación efectiva, pero bueno, que sepamos que en algún momento, en el caso de no aplicación del convenio, tendríamos que ver que es inferior, que es superior, perdón, al 10%, ¿vale? Esto es un poco lo que marca la norma. Aunque digo que el convenio actúa de momento de puerto seguro ahora mismo, ¿vale? Salvo que ya te digas, digamos, se reclame la no aplicación por alguna de los dos fiscos, ¿vale? La tributación de los dividendos que vienen y los beneficios o utilidades que vienen de Chile a España, por tanto, tributarían al 1,25% de tipo efectivo por el dividendo recibido, por un mecanismo que hay en la norma española del 95,5, ¿vale? Y había un requisito de 12 meses de participación, ¿vale? Pero también si no llegamos a esa participación de 12 meses, podemos cumplirlo posterior. Es decir, si repartimos dividendo cuando llevamos solamente 7 meses, siempre que estemos 5 meses más
participando en esa sociedad chilena, podremos beneficiarnos de esta tributación del 1%, 1,25% en España, ¿vale? Por otro lado, en caso de que decidiéramos invertir en Chile a través no de una filial, sino de una sucursal, esto podría tener similares consecuencias. Sí que es verdad que en Chile no se utiliza en demasía lo que es la sucursal o el establecimiento permanente de empresas extranjeras por determinados aspectos legales y mercantiles que exigen que sea una sociedad de capital, una filial, una sociedad limitada a la que se incorporen. Pero puede haber algunos casos muy reducidos y es interesante que se demuestre porque en este caso en España sí que habría alguna ventaja. Es decir, los ingresos y los gastos no se incluirían en la tributación española. Por tanto, solo habría tributación en Chile y España de alguna manera pone una muralla china en la cual no tributa o no integra en la tributación española ese beneficio, ¿vale? Por tanto, no habrá una tributación del 1,25, sino que solo habrá una única tributación, por tanto, eliminando cualquier tipo de doble tributación, ya sea económica o jurídica, ¿vale? Aquí hay algunas restricciones, obviamente, a las pérdidas de la sucursal que no se pueden aprovechar si a lo mejor está unos años de break-even o incluso de pérdidas iniciales por la puesta en marcha. Por tanto, que sepamos que a lo mejor en una UTE, una joint venture que fuera no corporativa, seguramente pues podríamos a lo mejor utilizar esta figura, ¿vale? Como os digo y como apuntaba Fran, es esencial la planificación. Esto, si de alguna manera a la hora en la negociación de la inversión podemos a lo mejor introducir este elemento y obtener el visto bueno del fisco tanto chileno como español, pues podría a lo mejor pues, mejorar esa tributación española, ¿vale? Ganancias de capital por la venta de la entidad o sucursal chilena, es decir, cuando esa inversión realizada por españoles en Chile se transmite parcial o totalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Aquí estaremos aplicando lo mismo, una tasa o una tributación del 1,25% si se cumplen los requisitos que hemos visto anteriormente, más del 5%, un periodo mínimo y que de alguna manera el convenio de doble imposición tenga una cláusula de intercambio de información que la tiene España con Chile y por tanto nos permite en estos momentos poder seguir aplicándolo. Hay reglas antiabuso a lo largo de la normativa cuando de alguna manera pues ha habido alguna planificación relativamente agresiva, pero bueno, no suele ser el caso, por lo menos en inversiones con Chile, que es un país de alta tributación. Hay que analizar la aplicación del convenio fiscal bilateral, porque si bien en España solo tributaríamos el 1,25%, como ha apuntado Fran, se podría producir tributación en Chile. Por tanto, la idea es limitar al máximo la tributación en Chile, porque en España, al ser prácticamente cero, ¿vale? No puedo utilizar esa tributación como crédito fiscal en España. Por tanto, interesa optimizar, planificar y reducir al máximo esa tributación en Chile, ¿vale? Por tanto, vemos obviamente que de acuerdo con el convenio, pues serían un poco estas las tasas, ¿vale? Y obviamente Chile sujeta cuando hay transmisión de entidades inmobiliarias o cuando se transmita cualquier tipo. En el caso de que Chile, en alguna reforma fiscal a futuro, cambiara su normativa interna, endureciéndola, obviamente tenemos que el convenio protege de ese exceso de agresividad fiscal chilena, si es que se pudiera producir de cara a futuro, ¿vale? Con los dos bullet points que vemos en el penúltimo punto, ¿vale? Este es un poco Juan, el escenario. Juan, una Por pregunta. otro lado, sí, dime. En tu experiencia, ¿te toca ver mucho escenarios de ganancia de capital, o sea, escenario en que el inversionista español enajene venda a la sociedad chilena, o en general son más bien sociedades estables en el tiempo que las mantienen como sociedad de inversión para recibir los dividendos? Tenemos dos tipos de clientes. El cliente de infraestructura, EPCista, ingeniería, que son proyectos que suelen durar 2, 3, 4 años. Sí que es verdad que tenemos algún cliente que tiene mucho mercado en Chile y ya tiene un negocio y tiene filiales muy establecidas. Pero digamos que en tamaño medio estamos hablando de 3, 4 años máximo, máximo. ¿Vale? En ese caso sí que vemos que la ganancia se hace un split. Por un lado se intenta maximizar el máximo posible del dividendo, ¿vale? Y después, si sigue el proyecto de infraestructura y se queda algún subcontratista, sí que hay una transmisión. Pero sí que es verdad que en esos proyectos hay más de profit allocation que de transmisión del proyecto, porque los proyectos nacen y mueren, ¿vale? Por otro lado, sí que tenemos otros clientes, como comentaba, bien de infraestructuras, pero súper establecidos en Chile, o bien de, digamos, otro tipo de sectores más tradicionales en los cuales
sí que vemos bastante M&A. Vemos compras por competidores, vemos entradas para crecimiento orgánico e inorgánico que se traducen en transmisiones, ¿vale? Y si bien no son grandes cuantías, ¿vale? Porque las transmisiones suelen ser recurrentes cada 3, 4, 5 años, sobre todo cuando hay private equity español, que está bastante sentado en Chile. Por eso mismo, porque las cuantías no son tan altas, interesa mucho la planificación fiscal para reducir al máximo el impacto de la tributación. Por tanto, es una buena herramienta la diapositiva anterior en el sentido de que España tiene una buena herramienta para neutralizar fiscalmente la transmisión. Perfecto. ¿Vale? Aquí en el pago de Chile a España, cuando tenemos una inversión en Chile, la filial chilena, digamos, realiza pagos, ¿vale? Y ahí el convenio ayuda, ¿vale? Ayuda. Sí que es verdad, como comentaba Fran, que de alguna manera en el tema de dividendos, pues sí que es verdad que ahí está más por el sistema integrado que explicaba Fran al principio, pues tenemos diversas restricciones que ahora veremos qué pasará, como ha apuntado a nivel político, si puede haber una desintegración, como aluden. En el tema de los intereses, sí que es verdad que una cláusula técnica que se llama nación más favorecida hace que haya reducido relativamente un 33% lo que es la tributación del pago de intereses por préstamos otorgados de España a Chile, ¿vale? Para financiar proyectos, constitución de sociedades o actividad. Tenemos también algunos tipos súper reducidos en algunos supuestos, pero muy, muy concretos, del sector financiero, del sector trading, del sector de equipos comerciales y financiación con leasing, ¿vale? Pero lo normal será, por mi experiencia con nuestros clientes que están en Chile, están en el entorno del 10. Eso al final, esa tributación que realiza Chile la podemos aquí neutralizar y mitigar con un crédito fiscal. No tendría mayor problema o restricción en España. Y después tenemos por último las regalías o cánones, ¿vale? Que tenemos dos tipos en el convenio, del 2% y del 10%, ¿vale? Que si se aplica y se respeta el convenio, pues lo mismo. Es un tema de cash flow, obviamente, siempre, el tema del pago de las regalías, pero podremos neutralizarlo y aprovecharlo en el mismo ejercicio fiscal, aplicaros un crédito por esa retención sufrida, ¿vale? Sí que es verdad que hay que hacer, y ahora veremos más adelante, en materia de precio de transferencia y también de management fee, tener mucho cuidado con qué gastos son repercutibles, cuáles no, porque entonces sí que es verdad que el fisco español puede de alguna manera abrir una inspección tributaria o revisión tributaria en el cual ponga en duda la aplicación correcta del crédito porque no se han computado de igual manera en Chile o en España a la hora de aplicar las retenciones. Por tanto, mucho cuidado con proyectos de los cuales se carga management fee de España a Chile. Y por último, ganancias de capital, que lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que también hay personas físicas, ¿vale? Socios, personas individuales españoles que hacen inversiones junto con otras corporaciones, pero ellos como persona física. Aquí que sepáis que obviamente no tenemos el 1,25, tenemos una tributación muy superior. Actualmente está del 19 al 30%, ¿vale? Dependiendo de la plusvalía, es un tipo progresivo, dependiendo cuán grande es la plusvalía, pero del mismo modo también tenemos un crédito fiscal, por ejemplo, si hay una tributación del 16% y nuestra tributación es del 25%, pongamos, entre el 19 y el 30%, pues podremos aplicarnos el 16% y tributar solamente un 9% adicional en España, ¿vale? Sería un poco el enfoque. Y que sepáis también que en España hay un impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Solo aplica a personas físicas, no jurídicas, a diferencia de otros países en LATAM, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta también a la hora del inversor, pues si hay un incremento brutal en el valor de esa participación, que tendrá que declararlo aquí, pagar impuestos por tener esas inversiones en Chile, aunque estén fuera de España, ¿vale? ¿Qué pasa con las inversiones chilenas en España? Cambiamos la flecha de dirección y veamos a ver, ¿qué se suele dar y qué vemos más a menudo? ¿Vale? Sobre todo en gran medida. Vemos inversiones empresariales, vemos inversiones inmobiliarias, vemos inversiones family office y vemos prestación de servicios y de valor añadido, ¿vale? Con o sin establecimiento, ¿vale? Y ahora veremos problemática de esto, ¿vale? Empecemos por lo más fácil, personas físicas, ¿vale? Que se desplazan incluso a España a montar ese proyecto empresarial de manera personal, ¿vale? Es muy normal que la segunda o tercera generación de grupos empresariales chilenos, a lo mejor pues se desplacen a Europa, a escuelas de negocio aquí en Madrid o algunas otras ciudades, o de alguna manera tener alguna experiencia profesional y que de alguna manera estén atraídos
por el boom que en determinados sectores está teniendo aquí en ese tema tecnológico, tema inmobiliario, y que decidan de alguna manera convencer al grupo familiar para realizar inversiones. Esto es bastante normal, ¿vale? A nivel persona física, cuando esas personas, tanto la segunda o tercera generación como finalmente, digamos, el padre o la madre se desplazan también a desarrollar un proyecto empresarial, tenemos herramientas que de alguna manera tratan fiscalmente de una manera más favorable. Algunas son relativamente conocidas, otras están de alguna manera en los medios, desafortunadamente últimamente, ¿vale? Como es la ley Beckham o la ley Mbappé, que ha sido introducida en este año para solamente Madrid, en el cual pues dan beneficios fiscales para esas personas que van a pilotar los proyectos empresariales en España. Esto es muy importante que de manera, como comentamos siempre, planificación, anticipación, se pueda ver si es aplicable o no, porque del éxito de la tributación de la persona elemental en el proyecto va a depender también el éxito del proyecto, porque una mala tributación, una alta tributación o una revisión tributaria agresiva contra esa persona va a implicar que esa persona va a estar más centrada en su propia tributación que no en el proyecto en sí y en los aspectos del negocio. Por tanto, muy importante. Que sepáis obviamente que obviamente, a pesar de la bonanza o de la flexibilidad del mundo latinoamericano hispanohablante con España, pues también puede haber alguna vez aspectos migratorios o de Golden Visa que pueden ser interesantes ver. Pero España, en general, tiene un régimen bastante flexible para adquirir ese tipo de residencias. Y ahora en octubre, por ejemplo, también incluso la nacionalidad española por temas de anteriores elementos históricos. La residencia fiscal o tax resident, ¿vale? Es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Personas, empresarios, directivos chilenos que salen de Chile, no cancelan su residencia fiscal, aterrizan en España, están un tiempo considerable, crean valor y se pueden ver en un momento como residentes fiscales en los dos países y va a haber doble tributación. Lo mismo, no es un tema corporativo, no es un tema de negocio, es un tema personal, pero que puede afectar negativamente al el proyecto, lo cual es muy importante, por tanto, que estemos atentos y nos anticipemos. En España no hay entry tax, ¿vale? Sí que es verdad que puede haber algún caso que hemos visto en la práctica de alguna sociedad chilena que sin diluirse o liquidarse mercantilmente han movido su residencia fiscal a territorio español y ahí hemos tenido que analizar pues, aspectos de tributación indirecta, ¿vale? Pero muy liviano, que prácticamente no tienen impacto, ¿vale? Lo que sí tiene impacto es si una empresa chilena y sus personas físicas, sus socios, se desplazan a territorio español, se convierten en residentes fiscales en España, crean negocios y sociedades. En el momento en el que salgan estas personas de vuelta a Chile, puede haber un exit tax, que si bien es verdad que hay un safe harbor de unas cuantías relativamente bajas, ¿vale? Solamente si encontramos alguna aplicación de ese safe harbor, podremos escapar del exit tax. De lo contrario, habrá una tributación en España al tipo del 19 al 30% actual, insisto, ¿vale? Aunque no se haya transmitido las participaciones de la entidad española. Y puede darse también una situación más kafkiana, y es que un empresario chileno se desplaza a Madrid, ¿vale? Constituye una sociedad holding en Bélgica que va a hacer inversiones en Holanda, Alemania y Luxemburgo, ¿vale? Que de repente decide que su proyecto empresarial en España ha terminado y quiere, de alguna manera, volver a Chile, y al salir, aunque no tenga sociedades en España, sino que tenga sociedades europeas, va a aplicar este exit tax. Y aunque no venda o transmita esa sociedad holding belga, puede ser que se vea digamos, sancionado por este exit tax. Por tanto, esto está en toda Europa. España no es un país excepcional, cada país tiene su exit tax, pero que sepáis que esto está en vigor y esto requiere una planificación. También es verdad que empieza a aplicar a partir del 10º año de experiencia en España. También estamos hablando de directivos y empresarios que van a venir aquí y están al menos 10 años, ¿vale? O incluso si han aplicado el régimen Beckham al principio, estamos hablando de que empezaría a contar a partir del año 16. Por tanto, no es un motivo de estrés inicial, pero sí que hay que planificarlo a largo plazo. Y por tanto, por último, recordar que hay 17 Españas, no hay una sola España. Hay 17 comunidades autónomas, 17 a veces pedazos de normativa fiscal específica diferente de la comunidad o de la región vecina, ¿vale? En algunos casos algo de legislación civil. Sí que es verdad que en el campo de corporativo tributario hay muy pocas diferencias. Sí que es verdad, a lo mejor Canarias y el País Vasco, Bilbao, San Sebastián, donde hay de alguna manera algunas plataformas de inversión bastante atractivas,
¿vale? Sobre todo en Canarias, que pueden ser aplicables a algunos sectores, pero que, bueno, que tengamos en cuenta que hay que contrastar primero, antes del aterrizaje, en qué comunidad autónoma voy a estar, en qué región, si es Madrid, si es Barcelona, si es Valencia, ¿vale? Para ver si me aplica algún elemento diferencial, ¿vale? Esto es un poco porque tengáis los tipos de tributación, ¿vale? Un poquito identificados, ¿vale? Como veis es 25 y bajando, a tipos del 17 incluso, ¿vale? Depende de la facturación. ¿Qué pasa en la inversión empresarial en España? A ver, lo que vemos mucho es que es esencial, como podéis ver aquí arriba, elegir el tipo de vehículo. Dependiendo del tipo de vehículo, puede ser que haya tipos tributarios diferentes y sobre todo lo que va a haber es una política fiscal de profit allocation diferente. Por tanto, cuando pague España dividendos, cánones e intereses, su tipo general suele ser el 19%, pero aplicará el convenio como podemos ver aquí en los bullet points, ¿vale? El socio español normalmente utiliza holdings. El socio viene y a veces no se lo plantea. Es importante que nos planteemos utilizar alguna holding a la hora de establecer esa, porque puede ser que a lo mejor tengamos que transmitir la participación, como ahora veremos en la siguiente diapositiva, en este caso, chileno, que tiene una holding y tiene activos y tiene una holding intermedia. Si nosotros transmitiéramos el proyecto o el activo directamente, seguramente habría tributación en España y tributación en Chile. Si lo utilizamos a través de holdings, podremos lograr que haya por parte de la holding, ¿vale? Una tributación del 1,25%, ¿vale? Y por tanto, hacer un bloqueo de esa tributación a nivel español y ya después modular la distribución de los dividendos con pausas, sin anticiparse y por tanto haciendo una planificación o incluso reinvirtiendo esos resultados en proyectos en España o en Europa, ¿vale? Que es lo que suele hacer tradicionalmente el inversor chileno. Por tanto, vemos que te da la posibilidad de elegir hacer un share deal o un asset deal. En este caso, por ejemplo, en el campo inmobiliario, yo tengo un activo 1, lo puedo transmitir y pagar aquí el 25%. Seguramente hay veces que puedo aplicar un 15%. Está complicado, pero se puede conseguir si en vez de haber empresa chilena, estamos hablando de una persona física o varias empresas chilenas, ¿vale? Que no tengan el control. De lo contrario, tributaré el activo 1 al 25, pero sin embargo, si lo vehiculizo a través de una subholding, seguramente voy a tributar el 1,25. Entonces tengo un ahorro de 23,75 puntos, lo cual es bastante interesante. Por tanto, hay que tener en cuenta este tema. La financiación en España versus deuda, no hay un equity claro. Nosotros prestamos un poco de ayuda y guía en materia de precio de transferencia de cuál sería un ratio ideal de qué parte capitalizar y qué parte tener como deuda. Porque, como sabéis, en España y la mayor parte de los países europeos hay limitaciones a la deducción fiscal de los gastos financieros, ¿vale? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Family Office, ya hemos visto, como os comentaba, segunda, tercera generación de directivos en España, viene, digamos, los fundadores del grupo, se establecen en España, se benefician de un régimen a título personal, pero intentan optimizar ese Family Office, ese holding empresarial, ¿vale? Con inversiones obviamente en Chile, en Europa o en terceros países, ¿vale? Por tanto, siempre que sean inversiones superiores al 5%, ¿vale? Pues se puede de alguna manera optimizar una tributación muy reducida, ¿vale? Y es un vehículo bastante interesante para familias que quieran de alguna manera desplazarse o no desplazarse, pero tener de alguna manera una pata de entrada para Europa. Esto mismo, esa pata de entrada para Europa, es el régimen internacional OTB. Sí que es verdad que este régimen está más pensado para utilizar España como plataforma para ir a otros países, no que estés invirtiendo en España. Sin embargo, tampoco penaliza tanto. Si yo tengo una entidad de tenencia de valores extranjeros o holding internacional que tiene 9 inversiones en el extranjero y una en España, yo el 90% de la repatriación del dividendo o del valor creado cuando lo transmita estará exento. Lo único que ese 10%, que es uno de 10 inversiones que tengo en una ciudad española, pues esa sí que de alguna manera me tendré que ir al convenio. Y el convenio tampoco es demasiado gravoso, ¿vale? Para España, ¿vale? Por tanto, va a ser bastante interesante utilizar de todas este vehículo, aunque tenga inversiones en España, ¿vale? A veces Juan, puedo constituir... Sí, dime, Oliver, perdona. quedan 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por eso vemos que, ya os digo, cero retención cuando esta sociedad española vende una inversión en Brasil o en Argentina o en África o en la misma Europa,
¿vale? Además de beneficiarse del 1,25, el dividendo va a salir cero. Da igual que sea convenio o no convenio. Si tengo un socio chileno cuyo, por ejemplo, familia o familiar se ha ido a un país de baja tributación, mientras no esté en la lista de paraísos fiscales, tanto el fundador como el descendiente en un paraíso fiscal no listado podrían beneficiarse de la retención cero, ¿vale? Por tanto, muy interesante. Aquí hay que ver los medios humanos y materiales, la sustancia, ¿vale? Pero hay una baja agresividad fiscal contra este tipo de holdings, ¿vale? De precio de transferencia, como podéis ver un poco en la presentación de Fran, estamos muy alineados con la OCDE, con la OCDE que llamamos nosotros, ¿vale? Sí que es verdad que hoy haré incidencia un poquito en estos dos puntos, ¿vale? Porque en documentación estamos bastante alineados y, como decía Oliver, se puede, digamos, amortizar, se puede, leverage, que llaman los americanos, se puede reciclar, reutilizar parte del trabajo y de la inversión realizada para no duplicar costes, ¿vale? En cuanto a la evaluación de riesgos, es muy importante porque España, el fisco español, utiliza los precios de transferencia ¿para qué? Tener una mayor base imponible, ¿vale? Con diversos argumentos como que la matriz aquí está el valor, que está contractualmente aquí focalizado todos los riesgos y que por tanto aquí debe dejarse la mayor parte del régimen, de la base imponible. Por otro lado, también para reducir gastos deducibles con la otra flecha, si hay un inversor chileno que está invirtiendo en España, intentará decir que parte de esos gastos, ¿vale?, no son deducibles aquí en España y por tanto habrá más base imponible en España y por tanto más tributación. Y por tanto hay una motivación claramente recaudatoria. Hay muchas inspecciones tributarias en las cuales ya no se encuentra a pesar casi nada. Entre que no hay tantas deducciones de fiscalidad internacional, que el IVA cada vez más los grupos lo llevan más acotado y más bien llevado, al final el único puerta de entrada de un inspector fiscal que quiere y espera recolectar cuota es los precios de transferencia, que es algo más subjetivo que puede defender, ¿vale? Y que hemos visto, sobre todo en épocas de COVID o reestructuraciones, que no tienen mucha argumentación, pero desgraciadamente es la palabra del fisco contra la nuestra y tenemos que a veces que acudir a los tribunales, ¿vale? Por tanto, los retos y los problemas que tienen los grupos chilenos en España y viceversa es tener una documentación consistente, ¿vale? Vemos mucha disparidad y mucha incongruencia y mucha inconsistencia en la documentación española y chilena y entre la española entre sí, con diversos documentos que aquí os listamos. Costes, seamos inteligentes y aprovechemos. Así evitaremos contradicciones e inconsistencia utilizando la documentación de un país para desarrollarla o ampliarla o mejorarla en el otro, ¿vale? No tengamos diferencias o incluso, como decíamos, y Oliver apuntaba que muchas tenían política fiscal. Algunas de ellas, las grandes sobre todo, sí que vienen con una política fiscal bajo el brazo, pero empresas de grupo de tamaño medio y pequeñas, muy exitosas en Chile en esa inversión, van sin una política fiscal ni de precio de transferencia y por tanto a la mínima que haya una revisión tributaria en España o en Chile hay que correr para intentar defender una asignación de margen u otra. Y por tanto vemos muchas divergencias con los departamentos de ventas, departamentos de compras, departamentos no fiscales o no financieros fiscales que crean sus políticas, sus tarifas, ¿vale? Que después eso lastran un poco la política fiscal, ¿vale? Por ejemplo, una casuística son los management fee. No voy a entrar porque los management fee en sí requieren una jornada entera, pero una de las cosas que suele pasar en España es que España, muy paternalista, no carga management fee a las filiales chilenas en los 3, 4, 5 primeros años y de repente al sexto o séptimo año empieza a repercutir. Esto España, mal en Chile, porque seguramente dirá, si no me he repercutido hasta ahora, ¿por qué lo haces ahora? Si no ha cambiado el modelo de negocio. Y en España lo mismo, ¿por qué no has repercutido los 5 años antes y lo haces ahora? Voy a regularizarte y hacerte que repercutas. Por tanto, aquí vemos doble tributación, doble inspección, un resultado bastante tedioso que solamente con un procedimiento amistoso, que ahora explicaremos, se puede solventar. Por tanto, esencial cuando Chile invierte en España, que no se nos repercuta costes del accionista, que no haya duplicidad, que diferenciar bien rutinarios de alto valor añadido, que se me repercuta en base a las ventas o en base a otro criterio de personas o de activos o de ordenadores, ¿vale? Que sea un criterio OCDE bastante claro y que el markup no sea excesivo. Por tanto, típicos conceptos de precio de transferencia que hay que manejar, ¿vale? Planificación, esencial. ¿Cómo reducir el riesgo? Pues básicamente con esos cambios de repercusión, de profit allocation, de asignación, ¿vale? Que tengan una motivación detrás, ¿vale? No que sean de alguna manera repentinos, bruscos y que no respondan
a ninguna. Por tanto, aprovechemos los cambios reestructurales en las compras o ventas de negocio, aprovechamos entradas y salidas de socios, ¿vale? Aflorar coste del accionista. Hay diversas técnicas que podemos ver de alguna manera, ¿vale? Pero siempre, insisto, ir a modelos de repercusión directa, de utilizar cuanto menos sociedades intermedias en una cadena vertical, ¿vale? Porque es una de las cosas que más mira la administración tributaria, al menos española, ¿vale? Que teniendo una política fiscal esencial, herramienta para poder. Y como os digo, la mayor parte de los grupos no lo tiene y algunos grupos tienen una política fiscal muy liviana, pero que ha quedado desfasada, no está actualizada, no responde al modelo de negocio por el desarrollo de la IA, de la tecnología o bien por el cambio y el aumento de operaciones vinculadas. Por tanto, lo que hay que hacer es, porque es importante tenerla y tenerla actualizada, evitar fiscalización de la autoridad, evitar contradicciones, que hemos hablado que hay muchas, y el intercambio de información que hay entre Chile y España a través del convenio o bien a través del country by country, que también hay algunos grupos que en Chile lo tienen, sobre una treintena de grupos chilenos y otros tantos, aproximadamente 100 grupos grandes españoles tienen presencia en Chile, ¿vale? Que están obligados a ese intercambio de información, por tanto, hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué también sirve la política de precio de transferencia? Para defender las pérdidas o defender un super beneficio a veces que se ha llevado España y puede atacarlo el fisco chileno, pero sobre todo para defender una baja rentabilidad de una filial rutinaria, ¿vale? Solicito a la autoridad, Oliver, ¿vale? Algún minuto más. Yo creo que intentaré Te con- ser rápido, ¿vale? Para solamente tienes uno más. uno más. Para, de alguna manera, poneros un ejemplo, ¿vale? Cómo se puede hacer una política de precio de transferencia y fiscal, ¿vale? Y es etiquetar, categorizar, caracterizar, ¿vale? Y esto que a lo mejor puede parecer, digamos, unas flechas un poco arbitrarias, significa, si en Chile un grupo español va a llevar una determinada actividad y sabemos que será rutinaria y que sabemos que las funciones de activos y riesgos en gran medida lo vamos a hacer en España, lo que tenemos que hacer es, digamos, defender junto con nuestros compañeros en Chile, ¿vale? Frente al fisco, que estamos alocando un beneficio muy reducido, que si no llega ese beneficio, la compensaremos desde España, que si excede de ese beneficio en Chile, nos llevaremos el exceso o el beneficio residual a España. Y esto es aceptado por la OCDE, aceptado por Chile, aceptado por España. Lo que pasa es que hay que explicarlo muy bien por escrito y con cifras y con realidad, ¿vale? Y esto también puede ser al revés. Chile también lo puede hacer cuando se establece aquí una filial. Entonces, esto es algo que últimamente estamos llevando a cabo e implementando bastante con grupos empresariales, ¿vale? La documentación, como os he dicho, es prácticamente igual, ¿vale? Que en Chile, con alguna formalidad, algún reporting anual, una declaración, digamos, jurada a lo largo del año, pero es muy importante. Lo que tenemos aquí son sanciones altas. Puede ser hasta el 1% de la cifra de negocios. Esto es una barbaridad. Del grupo, ¿vale? No de la filial. Por tanto, es algo a tener en cuenta, que el régimen sancionador es muy fuerte. Tenemos un sistema documental muy formalista. Maneras de planificar, como decía anteriormente, vayamos a Chile y solicitemos al fisco chileno, o al revés, la empresa chilena solicita a la empresa española, a la autoridad española, un acuerdo previo de valoración, que se llama un APA, ¿vale? Nos va a dar seguridad jurídica durante prácticamente, puede ser incluso 9 años. Si lo pedimos en el año 5, que estamos en España, y pedimos que sea retroactivo, tendremos los 4 próximos años, el año en curso más 4 anteriores. O sea que un APA, un acuerdo con una administración tributaria, ya sea unilateral o bilateral o multilateral, podemos hacer un acuerdo Chile, Brasil, España, Chile, México, España, ¿vale? Puede llegar, desde el punto de vista español, sobre todo, hasta 9 años. Por tanto, es algo interesante a explorar, ¿vale? Y como os decía, cuando surjan los problemas, cuando hay una inspección, cuando hay doble tributación, vayamos a un procedimiento amistoso que nuestro convenio con Chile permite que podamos acudir a esta figura para corregir esa doble tributación y pedirle al otro país, ¿vale?, que haga una reducción en base a la inspección que hemos sufrido en el país inicial, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis la información y la documentación y las fuentes, ¿vale? Y un poco cuál es la casuística, tampoco hace falta entrar con más detalle, ¿vale? Y por último, ¿vale? Bueno, os ponemos un anexo para que tengáis, por ejemplo, un ejemplo práctico de gestionar intangibles, ¿vale? Pero que sepáis que nosotros sí que tenemos consolidación fiscal por el impuesto de la renta de las sociedades. En Chile no tenéis y es un tema a explorar en el futuro, pero que aquí, si un inversor chileno tiene varias
unidades y unas en pérdidas y otras en beneficio, puede amalgamarlas todas y tener una tributación consolidada y aprovechar esas pérdidas también en el IVA. Que hay que tener mucho cuidado, que vosotros también tenéis en vuestra normativa establecimiento permanente de efectos fiscales. Cuidado con esas personas desplazadas a llevar una actividad por unos meses que puedan convertirse en algo tributario, ¿vale? Tenemos muchas medidas antiabuso, todas las que tiene la Unión Europea y hemos implementado, pero también nos da llaves a beneficios fiscales que tenemos nosotros por estar en España, acceso a estructuras holding, reestructuración, matriz filial, intereses y royalties. Tenemos varias directivas fiscales que puede aprovechar un inversor chileno que establezca aquí su filial. Y hay una directiva, buenas noticias es que la Shell Directive, que iba a matar un poco todo el tema de holding y de sustancia dentro de la Unión Europea, ha sido puesta en el congelador. Y la mala noticia es que sí o sí vamos a tener, a pesar de que Estados Unidos no va a entrar porque se lo hemos perdonado, ¿vale? Una tributación mínima global del 15%, el famoso Pilar 2, que en algún momento también nos invitaremos a una charla específica sobre esto. Y nada, sin más, pues agradeceros por la parte de España también vuestra asistencia y nada, abiertos a cualquier pregunta que pueda haber. No sé si en el Muchas chat hay gracias, algo. Juan. Sí, tenemos dos preguntas bastante interesantes. De hecho, las dos tienen una implicancia tributaria, así que parto primero al tiro, Juan. Preguntan si la tributación que comentabas de la EDBE, el 1 por 25, ¿es solo aplicable cuando estás con convenio o es más bien algo de tributación o legislación doméstica? Que entiendo que sería este último caso, pero te dejo que lo puedas explicar. Correcto, sí. Efectivamente, la asunción por parte de Mauricio es correcta. Es decir, hay una tributación efectiva cuando hay una sociedad española que tiene una filial número 1 en España y una filial número 2 en Chile. En ambos casos aplicará la misma norma, 1,25% de tributación. ¿Vale? En el caso de Chile, ¿vale? Como tenemos un convenio con cláusula de intercambio de información, en tanto en cuanto esté en vigor el convenio, aunque haya una tributación nominal efectiva del 5, del 10, del 15, que no va a pasar porque la tributación es muy alta en Chile, pero imaginemos que hay una zona franca, que hay un régimen especial, Correcto. ¿vale? Como por ejemplo lo había para temas renovables. Si hay algo que reduzca por debajo del 10, hay un puerto seguro con Chile. No pasa nada, seguiremos tributando en España el 1,25. Por tanto, en España ya imposición en la repatriación del dividendo ya no será un problema, ¿vale? Es decir, si hay un inversor chileno que invierte a través de España, de una holding ETV, por ejemplo, y tiene la filial número 1 en España, la filial número 2 en Chile, la filial número 3 en Belice, ¿vale? La filial número 4 en Panamá, la filial número 5 en Singapur, ¿vale? Y la filial en Ruanda, la número 6, ¿vale? Ninguno de esas filiales está en un paraíso fiscal, ¿vale? Por tanto, tendremos, a pesar de que en Belice la tributación será 0, a pesar de que en Ruanda la tributación será del 10, ¿vale? Pues vamos a tener de alguna manera, siempre que hay una tributación efectiva nominal del 10%, aplicarlo. Cuando no la tengamos, ¿vale? Por ejemplo, el caso de Belice. En el caso de Belice no es paraíso fiscal, ¿vale? Pero es verdad que no va a tener una tributación efectiva, ¿vale? Si podemos subir la nominal al 10, aunque la efectiva sea el 1, ¿vale? Podremos aplicar el 1,25 español, ¿vale? Si la tributación efectiva o nominal está por debajo, ¿vale? Las dos están por debajo del 10, entonces tenemos un problema porque tributamos. Ahí hay otro tipo de técnicas un poquito más sofisticadas que se podrían explorar, ¿vale? Perfecto. Y la otra pregunta de Carolina Lazo es, y que después la voy a linkear un poco a Frank, que nos comente cómo ocurre en Chile. Si en el caso de una sociedad española que tiene 100% de inversión en una chilena y la chilena mantiene pérdida tributaria, en Chile la pérdida tributaria no se pierde, es carry forward, por ende se puede mantener en el tiempo. Si esa sociedad se liquida, ¿esa pérdida podría ser aprovechada por la sociedad española de alguna manera? Esa es la pregunta de Carolina. Bueno. Desde la perspectiva española, y dejo también a Frank que diga un poquito la parte, sí, la respuesta es que sí. Independientemente que también en el artículo 21 y 22 hay mecanismos también para aprovechar de alguna manera una buena tributación en el caso de cierre o liquidación, ¿vale? Sí que es verdad que a nivel contable y fiscal una empresa española sí que podría de alguna manera dotar esa pérdida referida a un tema de cierre o liquidación, ¿vale? Habría que ver, obviamente, un tema contable que de alguna manera ha cumplido con normas estándar
y hay una parte contable detrás que de alguna manera tendría que verificarse, pero la respuesta es que sí. Claro, porque se podría generar eventualmente como una especie de menor valor, ¿cierto? Si tu costo, por lo menos eso ocurriría en Chile, si tu costo es superior a lo que recibes finalmente, que es como una especie de goodwill o badwill. De hecho, hay un oficio bien famoso del servicio, esto ya es completamente local, que te dice que tú puedes reconocer ese menor valor cuando liquida una sociedad y lo que recibes finalmente es menor a lo que tú estabas contabilizando, lo que tenías controlado fiscalmente. Ese menor valor, esa pérdida, sí la puedes utilizar, pero no es el traspaso de la pérdida tributaria propiamente tal, sino es el mismatch que se genera entre inversión contra lo que recibo. Fran, no sé, ahí, perdón, si hay algo que comentar. Simplemente que desde el punto de vista chileno no va a haber una relevancia, digamos, Chile no va a estar mirando cuál es el efecto tributario de esto en España. Lo que sí podría ocurrir en Chile, y eso es importante considerarlo, es que si se llega a cerrar la compañía con una pérdida, estoy pensando en un término de giro, ¿ah? Esa pérdida sí va a ser revisada de manera muy exhaustiva por la autoridad tributaria chilena para asegurarse que cuando dé el certificado de término de giro, que es como el Tax Clearance Certificate, esté muy bien sustentado que existió realmente una pérdida y que no hay impuestos que se hubiesen debido pagar producto de algún manejo financiero o tributario. Para terminar, me gustaría cerrar con dos breves preguntas, primero para Fran y luego para ti, Juan. Les pido que no nos extendamos mucho porque va a ser una pregunta súper abierta, pero les pido ahí acotar un poco su experiencia. Primero, Fran, para ti, básicamente nos presentaste en tus primeras slides un futuro medio incierto o muy movido tributariamente, con modificaciones, con discusiones de lo que puede venir para adelante. ¿En tu experiencia sientes que eso ha mermado, ha generado reticencia en la inversión española en Chile o sigue habiendo movimiento, sigue recibiendo a la inversión española, al típico cliente que quiere invertir acá o expandir la inversión? Yo no he observado una disminución en las ganas de venir a Chile, eh, específicamente por los vaivenes de la normativa tributaria. Si es que hubiese algún tipo de, digamos, reducción, lo cual no necesariamente es por lo que indica Juan, que al parecer hay una tendencia al crecimiento de la inversión desde España a Chile. Pero lo que sí hemos observado es que el mercado en materia de fusiones y adquisiciones y en general el desarrollo de proyectos de infraestructura y de energía está deprimido. No está deprimido, en mi opinión, necesariamente por estas normas. Creo que tiene que ver con fenómenos de la economía mundial. Sí hay un grado que puede tener que ver con la incertidumbre político-financiera y tributaria en Chile, pero siempre, a ver, mi experiencia me demuestra que los negocios son negocios. Los negocios se hacen igual. Eh, los escenarios cambian, las planificaciones cambian, pero el mundo de los negocios es capaz de sobrepasar muchas de nuestras aprensiones y de nuestros miedos en la medida que se hacen bien y se planifican bien. Por lo tanto, te diría que es algo que hay que estarlo observando, pero yo no creo que estas normas sean, digamos, necesariamente las que generen una disminución. Y solo para cerrar, sí creo que para evitar sorpresas, y es lo que hemos estado diciendo tanto Juan por su lado como yo por el mío, para evitar sorpresas y para evitar disminuciones en las tasas de retorno de las inversiones y para no tener impuestos no proyectados originalmente y para no tener problemas a nivel de servicio de la deuda, por ejemplo, en inversiones con grandes cantidades de financiamiento, hay que tener una planificación a nivel digamos, de tributación total
y también un cuidado por todas estas normas actuales de precio de transferencia y de operaciones entre partes relacionadas que pueden ensuciar bastante las planificaciones originales y los modelos originales. Súper, Fran. Y Juan, también para cerrar una idea que de hecho la estuvimos discutiendo ayer o antes de ayer sobre esta Unshell Directive que te la comenté y afortunadamente me dijiste que estaba media en el congelador ya, pero mi pregunta va si estas directivas más estrictas que vemos en la Unión Europea, sumado a el convenio que tenemos hoy día Chile-Estados Unidos, ¿ves que ha disminuido de repente la inversión a través de España hacia Chile y hoy día estamos en inversión más directa de otras jurisdicciones, particularmente con esta Unshell Directive? Yo entiendo que está congelada, pero quizás se estaba viendo ya no invertir tanto a través de España y sino hacer directo inversión, evitar cualquier problema, cualquier cuestionamiento. ¿O todavía ves mucho cliente que, incluso no español, utiliza España como puente, no solo a Chile, a Latinoamérica en general? Claro, claro. Lo he visto en otros países que no son Chile, ¿vale? Pero yo creo que el inversor chileno sigue utilizando España como plataforma, ¿vale? Primero que nada por la no tributación, cero tributación de salida. Yo creo que eso es un elemento. Irlanda puede tener a veces algo con algún convenio, Holanda tiene un 15 cuando a personas físicas y restricciones de salida, Luxemburgo tiene cero, pero el coste es brutal. Cuando hacemos la comparativa, porque de alguna manera a veces la sociedad hay que mirar, yo creo que no tiene parangón. En ese sentido, no vemos que haya bajado la inversión chilena utilizando España como plataforma para ir a terceros países, todo lo contrario, hemos visto un aumento, ¿vale? Lo que pasa es que la Unshell nos está dando, digamos, en ese viaje que hemos realizado durante varios años con la Unshell a cuestas, nos ha dado muchos criterios, mucha jurisprudencia, nos ha dado mucha discusión y eso es todo constructivo para lo que yo creo que es uno de los errores que tiene el inversor chileno cuando viene a España, que de alguna manera inicialmente no solía pensar en sustancia, medios materiales, poner un directivo, desplazar a gente, las ventas, ¿vale? Cómo estructurarlo, ¿vale? Cómo tener oficina, no tener oficina, cuántos recursos alocar, ¿vale? Y eso ha hecho determinar, por ejemplo, cuando se utilizaba la ETV por parte de un inversor chileno para ir a un tercer país, en África, por ejemplo, o en Latinoamérica, tampoco se miraba muy bien qué tenía que tener España de sustancia para que ese país africano no aplicara una norma antiabuso. Por tanto, es lo que ya te digo que nos ha aportado riqueza en la discusión. Pero ya te digo, sí, al hilo de lo que comentaba Fran, yo veo que se mantiene o aumenta comedidamente la inversión española en Chile. Sin embargo, sí que vemos un aumento brutal de la inversión chilena en España, sobre todo en el sector inmobiliario, en el sector de renovables, ¿vale? En el sector de startup, en el sector de software, ¿vale? Tanto para utilizar España como un hub, holding, hub, ¿vale? Como también pass-through en otros. Y eso sí que hemos visto un repunte muy alto. Aquí hay determinadas ciudades en España con unos precios y con un retorno, precios muy altos, pero un retorno todavía muy alto. Proyectos urbanísticos muy interesantes y que, por tanto, todavía tienen recorrido, ¿vale? Hasta la siguiente burbuja inmobiliaria, que no sabemos cuándo será, pero bueno, que tarde lo más posible. Pero yo insisto, Francisca, yo creo que ha dado en la clave: planificación, planificación, planificación. ¿Vale? No hace falta hacerlo 2 años antes, no hace falta gastarse una cantidad ingente de capital. Es un poco hacer una revisión 360 antes de aterrizar, semanas, meses antes. Voy a hacerlo así, de esta manera, me puede interesar, ver con los asesores chilenos, ¿vale? Cómo se puede enfocar, tener conversaciones conjuntas. Hoy en día la tecnología con un Teams, con un Zoom, más o menos se ponen en contraste esas opiniones. Y yo creo que una de las personas lo comentaba en el chat, ¿vale? El valor de GT para empresas españolas y chilenas, y es la rapidez, el dinamismo, la consistencia, la manera estamos muy coordinados, sabemos saltar y sacar de alguna manera la alarma cuando vemos entre los dos un determinado proyecto, y yo creo que ese es el valor añadido, ¿no? Y seguramente, Olivera, quieres añadir algo en ese sentido. Antes que cierre, Oliver, perdón, Oliver. Sí, dale, Fran, adelante. Hay un tema que creo que es importante para las empresas y los inversionistas chilenos para considerar España. No sabemos lo que va a ocurrir con la reforma de Trump, ¿ya?
La reforma de Trump establece mayores impuestos, podría generar mayores impuestos, no solamente a las inversiones financieras que infinidad de chilenos tienen en Pershing hoy día y en general en bancos americanos, ¿ya? Pudiese ser que si la reforma es agresiva en contra de los inversionistas chilenos, se produzca un redireccionamiento de las jurisdicciones que reciban esas inversiones y no solamente las financieras, también las inversiones productivas pudiesen tener un redireccionamiento en la medida que operar en Estados Unidos y el retorno de las inversiones puedan significar un detrimento o incluso una pérdida total de la tasa de retorno originalmente estimada. Así que creo que esto es algo que está por verse y que podría eventualmente, dependiendo cómo salga esa normativa y cómo salga esa reforma, puede que tengamos que volver a conversar sobre estos temas para los chilenos. Sí, correcto, sí. Súper. Bueno, le agradezco a todos la invitación, obviamente a ti, Fran, particularmente, Juan, por el espacio. Se habrán dado cuenta de que podríamos estar básicamente toda la semana conversando. Mi compromiso como moderador en este caso es juntar nuevamente a Francisca, nuevamente a Juan en alguna charla posterior, particularmente con inversión española. Como Grant Thornton estamos bien comprometidos con la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. Trabajamos fuertemente y con la inversión española es una industria y unos clientes que para nosotros son estratégicos, son clave. Así que probablemente vamos a estar muy pronto en redes sociales informando de alguna nueva charla. Nos quedó claro que el tiempo se hace corto. Vamos a hacer una nueva charla de algunos temas más específicos, quizá algo más técnico, para algunos temas que hoy día salieron y que quedaron muy, muy interesantes y mucho por discutir. Así que los dejo invitados a estar atentos a eso. Los dejo invitados a ver nuestras redes sociales porque esta charla se va a subir para que puedan estar viéndola de manera continua. Fue mucha información, lo sabemos, por ende es bueno estar revisitando este tipo de charlas donde se van tocando distintos temas, tanto desde Chile como desde España. Nuevamente, gracias a todos y esperamos vernos prontamente en otra charla. Gracias, Juan, Fran, un abrazo. Gracias a ti, que Gracias, tengáis Oliver, Juan, un abrazo y una... muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenos Muchas días. gracias. Buenos días, buenas tardes. Un abrazo.